Bien, voy a dar un resumen más o menos de lo que hicimos pues la semana pasada. Tú ya pudiste instalar todo Henry, todas tus Visual Studio, Angular y todo lo demás, lo tienes ya Sí, actualizado. profe, yo tengo todas las herramientas, yo Y tengo todo pudiste, instalado. y pudiste hacer la primera clase ya, o sea, ya tienes el proyecto hecho. Yo tenía, no ese profe, pero yo tenía otro proyectico donde estaba haciendo pruebitas. De hecho, yo había estado haciendo unas cosas hace tiempos eh, con Java Ok, y se trabaja con Angular, entonces yo tengo configurado todo el entorno para seguir el curso pro. ok, está bien. Sí, porque ya la primera clase ya no la voy a repetir, pues. No, no, Sí, yo la vi, profe, no hay problema, yo ya perfecto. vi. Y entonces básicamente lo que hicimos pues, Avi, tú sí pudiste avanzar con el proyecto de la semana pasada, o sea, básicamente lo que vimos en la clase, pues, ¿no? Sí, realmente estuve pues con el proyecto con el que Sí. empezamos, entonces ahí estoy. Ah, perfecto, no hay problema. Entonces, en un resumen Ujú. de lo que hicimos pues la semana pasada, pues vimos Angular, pues, ¿no? Déjame ver aquí. Lo primero que hicimos pues fue instalar Node.js. Fue lo primero que hicimos, o sea, no se puede instalar Angular sin tener Node.js. Luego ahí sí instalamos Angular por medio de npm. npm es lo que es la paquetería de Node que me permite instalar Angular, me permite instalar React, me permite instalar otros paquetes, pues no. Entonces instalé Node y ahora sí ya puedo con npm instalar Angular. Luego de eso procedíamos a crear nuestro primer proyecto en Angular con NG. NG es como ya teniendo instalando, ya haber instalado Angular, ya podemos utilizar a NG. NG es básicamente las iniciales de Angular y lo que hago es para crear un nuevo proyecto es NG New y el nombre del proyecto. En este caso, Intro Angular fue el nombre de nuestro proyecto o Introducción Angular. Luego de eso si estoy en un CMD, pues me voy a la carpeta porque se me crea una carpeta cuando yo creo el proyecto. Con el nombre del proyecto, pues no se me crea una carpeta en el directorio donde estoy creando. Y con code punto, pues me dirijo a mi proyecto para abrirlo en Visual Studio. Esta fue la estructura de mi proyecto, todos los archivos que voy a necesitar. Aquí un resumen de cómo está dividido más o menos nuestro proyecto. Tenemos un módulo. Yo puedo Ok, tener sí, asimismo varios módulos dentro va a entrar a de, clase, ok. de mi proyecto, pues, ¿no? Y dentro del módulo tengo Sí, varios empezamos hace como componentes. 5 minutos, hágale, Ahí Carlos. Henry, bájale el volumen cuando estés hablando. Entonces, tenemos dentro del módulo, podemos tener varios componentes. Por ejemplo, el primer componente que se crea, pues, ¿no? Es el app.component.ts. Este componente, pues, se crea cuando nosotros creamos el proyecto. Perdón, déjenme ver quién más se va a conectar, pues, para darles acceso, ¿ok? Aquí está Carlos. Listo. Bienvenido, Carlos. Entonces, como les decía, pues, ¿no? Este componente app.component.ts que viene con su TypeScript, también viene con su HTML y con su hoja de estilo. Este es el primer componente que nosotros vamos a ver y acuérdense que para nosotros acceder al componente es por medio de su selector, es decir, ponemos el selector en un HTML y ya con eso cargamos todo el HTML y todas las funcionalidades de ese componente. También podemos crear más componentes, por ejemplo, podemos tener un componente header, podemos tener un componente footer y todos los componentes que nosotros vayamos a utilizar y los podemos poner dentro del módulo. Ya vamos también a nosotros a crear un nuevo módulo que solamente se va a dedicar, por ejemplo, a la parte de Material Design, que eso lo vamos a ver. Pero básicamente dentro del módulo yo puedo agregar componentes, incluso puedo agregar un módulo dentro de otro módulo. Este es el archivo de app.component.ts, es como se ve cuando nosotros recién creamos. Por ejemplo, aquí tenemos el selector en este caso se llama AppRoot, pues ese es el selector por el cual yo voy a acceder al componente y lo puedo poner en cualquier otro HTML. Tenemos el app.component.html que aquí yo simplemente puedo comenzar a
a poner ya código HTML junto con las referencias. Por ejemplo, aquí aplicamos interpolación. Nosotros creamos dos variables, title y subtitle, dentro del .ts, y para hacer interpolación en el HTML, pues con las dobles llaves yo podía llamar a esas variables que las creé en el TypeScript. Teníamos también interpolación, pero de objetos, es decir, yo creo un objeto en el TypeScript, y la manera de interpolarlo, pues bueno, en el HTML la misma manera, pues abro dobles llaves, accedo al objeto, punto, y accedo a la propiedad de cada uno de sus las propiedades de cada uno, pues, ¿no? Accedo a las propiedades de ese objeto. También teníamos los pipes. Realmente este tema de pipes hay que verlo también a profundidad, porque no es solamente lo que vimos, sino que hay muchas cosas más que se pueden hacer. Pero básicamente usamos este pipe, por ejemplo, para el nombre de películas, con la barra le poníamos al lado el uppercase, y con eso todo el contenido de esta etiqueta películas.nombre películas se va a transformar en mayúsculas. Para la fecha también tenemos nosotros un pipe, simplemente para darle formato a la fecha, y lo mismo para el precio. También tenemos un pipe que le pusimos el currency para que salga en formato de moneda, pues, ¿no? Teníamos también el ngFor para recorrer colecciones. Nosotros ya no teníamos solamente un solo objeto película, sino que teníamos de películas varios registros, se podría decir, dentro de películas. En este caso podemos poner 3 objetos dentro de películas, que ya vendría a ser un arreglo, ya no solamente un objeto, sino que un arreglo de objetos. Y la manera de cómo recorrerlo es por medio del ngFor. Simplemente Carlos, una preguntita. Sí. Buenos días a todos los compañeros. Como estamos, por lo que yo te interpreto, es que lo que maneja Angular es un paradigma orientado a objetos, ¿cierto? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Que por lo que percibo es que con Angular todo es un paradigma orientado a objetos. Sí, se podría decir. En este caso se maneja mucho lo que es JSON, pues, ¿no? Que son los objetos de JavaScript. Ya. Porque entonces quería, como por ahí estuve leyendo sobre un tema de los que llaman los principios SOLID, con los patrones de diseño. Entonces por ahí había un señor que llama Nicolson, donde decía, pues, o sea, él lo trabaja con C#, pero creo que ahorita que estamos empezando, decía que casi siempre todos los patrones es mejor trabajarlos desde el principio, porque no después se vuelven como se vuelve muy difícil, o sea, como el concepto. Entonces cuando se explica de pronto que uno va a construir un método, lo que sea, o una clase, cómo aplica los conceptos de Solid, o aplica los patrones o las buenas prácticas de desarrollo. Así es. Pero déjame ver que alguien exactamente. Ya. Sí, igual como les decía, o sea, perdón. Ya. Sí, realmente entrar a profundidad de esto de aquí de Angular es un mundo, pues, ¿no? O sea, y nosotros entre más vayamos revisando, primeramente entender la forma básica, pues, ¿no? Desde el principio hacer las cosas lo más simple posible, para luego ya pasar a cosas y conceptos más avanzados. Primero lo estamos haciendo de la forma más simple, pues, ¿no? Y ya conforme vayamos avanzando, pues, si ustedes quieren seguir, pues lo seguimos, y ya vamos a entrar a conceptos más avanzados. Ahorita estamos haciéndolo como que simple, pues, ¿no? Lo más simple posible. Igual si ustedes tienen así alguna duda como la que tiene Carlos, que queremos entrar en profundidad de algún tema, pues lo hacemos sin ningún problema. Entonces básicamente aquí lo que les decía es que para recorrer un arreglo de objetos, pues nosotros lo podemos hacer con el ngFor. Le decíamos con la palabra reservada let, accedíamos, en este caso le damos un nombre. Este de aquí, película, es simplemente un nombre con el cual yo lo voy a poder recorrer. Of y películas sí viene a ser mi arreglo de películas. Entonces yo simplemente
Con eso ya puedo recorrer el arreglo y puedo ir presentando cada uno de sus campos, pues, ¿no? Teníamos también el ngIf. Se recuerdan que hicimos algo con una imagen GIF, pues no, acuérdense siempre de la imagen GIF, que se presentaba o no se presentaba, si películas tenía o no tenía datos, pues, ¿no? Para eso nosotros hacíamos ahí una especie de set time out para que no tenga datos apenas ingrese el usuario, sino que se esperen unos 3 segundos para que el objeto esté ahí dando vueltas, y una vez que ya tenga datos, pues ese objeto desaparece. Pero básicamente el ngIf es una condición que se le pone, pues, ¿no? Y creábamos también componentes. Para crear componentes siempre es con ng, generate, component, y luego viene el nombre de mi componente. Si aquí en este caso puse películas / lista películas, viene a ser el nombre de mi componente. ¿Qué se crea con el componente? Siempre los 3 archivos. El películas.component, el HTML, el timescript y la hoja de estilo. Siempre que ustedes creen un componente nuevo, se van a crear estos 3 archivos, pues, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Eso fue todo lo que vimos la semana pasada. ¿Tienen alguna duda? Pues por favor me la hacen saber. Y Profesor, yo no vi repetida la clase película container. O sea, me pareció que en el código estaba repetido. ¿Un ¿Películas? error de transcripción o qué probó? Eso va así. ¿Cuál? ¿La clase de películas? Sí, profesor, yo vi que había, vea, ahí arriba dice películas, clase película container y clase película container. Oh, no, este es simplemente es un estilo. Class oh, ya, sí, perdón, sí, aquí está repetido, es verdad, es lo que tú dices. Sí, Sí, correcto. puede ser que se haya escrito mal, pero sí, este es simplemente un estilo. Ok, entonces vámonos nosotros al proyecto, porque ya tenemos hecho. Nosotros simplemente con irnos pues al directorio donde ustedes tienen guardado su proyecto, yo en este caso lo tengo en el C. Esa fue la primera clase que vimos. Si lo tienen con otro nombre, pues pueden simplemente copiar la ruta, se van a una consola de Windows, simplemente con poner CD y pegar esa ruta, pues ya están ahí en ese directorio. Y para abrirlo con Visual Studio, pues simplemente con code espacio punto, y lo que va a pasar es que nos va a abrir en Visual Studio nuestro proyecto. Yo normalmente trato de hacerlo así porque muchas veces estoy trabajando con Visual Studio en varios proyectos, pues, y si yo abro directamente Visual Studio me va a abrir siempre con el último proyecto en el que estuve trabajando, y luego estar haciendo desde aquí archivo y abrir y que se me monte todo en las mismas estructuras, como que no me gusta mucho. Entonces yo siempre trato de hacerlo así para que se me abra un proyecto a la vez y solamente estar trabajando en ese proyecto. Claro que si ustedes quieren abrir otro proyecto y otra instancia de Visual Studio, también lo pueden hacer con code punto y se van al directorio donde está ese proyecto y se abre otra pantalla de Visual Studio. Me gusta manejarlo así para ir manejando proyecto por proyecto. Bueno, pero si ustedes quieren abrir directamente Visual Studio y ponen aquí abrir y van al directorio, también no hay problema, pues, ¿no? A mí lo que me gusta de esto es que ya en la terminal, si yo me voy a la terminal o desde aquí terminal, nueva terminal, aquí ya me carga el directorio y ya no tengo que estar poniéndole el directorio, y puedo trabajar aquí mismo en la terminal de Visual Studio Code, ¿no? Bien, voy a ejecutar mi proyecto. ¿Cómo era para ejecutar mi proyecto? Pues con ngser espacio -o. ¿Para qué? Para que se me cargue en mi navegador por default, pues, no, yo simplemente dándole enter. Siempre la primera vez demora un poco en abrirse. Y aquí están cargando todo y se comienza a abrir nuestro proyecto, pues, ¿no? Ya está compilado. Voy a abrirlo en otra pantalla. Básicamente esto es lo que tenemos, pues, no tenemos esta lista de películas que ustedes ven aquí. Es el nuevo componente que nosotros creamos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo,
al appComponent.html, aquí podemos ver cómo el appComponent.html está llamando a mi componente o a su selector de app lista películas. ¿Y que tiene app lista películas? Este es solamente su selector, pero sabemos que es el lista películas component. Aquí tiene cargado todo el for, pues para presentar lo que tiene dentro de su variable o su arreglo de objeto películas, que está en el punto .ts. Aquí está cargado todas las películas de ese arreglo. Pero ahí no yo estás consultando una base de datos, ¿cierto? no, aquí estoy simplemente haciendo todo aquí que funcione por medio de objetos que están ya con sus... O sea, estás creando ahí mismo Sí, estoy creando las aquí. películas. Exactamente. Este simplemente es un arreglo Cada de registro lo creas ahí. ¿Cómo? Cada parte de esa lista la creas ahí, cada componente. Cada elemento de la lista lo creas. Está integrando un arreglo de objetos de JavaScript. Sí, exactamente. Entonces lo que yo hago, pues, aquí en realidad en lista películas component.ts yo tengo declarado, primeramente tengo declarado a películas. Películas no necesariamente tiene que ir al último. Por ejemplo, siempre y cuando esté fuera del ng on init, por ejemplo, yo lo puedo dejar tranquilamente, lo puedo dejar acá arriba y me va a funcionar. No necesariamente tiene que estar al último, puede estar primero, porque a veces como que nos gusta tener la declaración de variables y objetos primero, pues no, y luego hacer el resto, pues no. No necesariamente, mientras esté fuera del onInit está bien. En el onInit es donde yo lo referencio. Por ejemplo, aquí le digo this.películas, refiriéndome a él, y aquí es donde yo le ingreso los datos, pues, ¿no? Aquí le ingreso los datos y en el HTML, lista películas, yo accedo a películas y comienzo a recorrer. Pero si yo no llamo a mi componente, pues no se me va a presentar. Es por ejemplo en el caso donde yo lo estoy llamando, pues en el HTML de appComponent, por medio de su selector. Como yo sé que es el nombre del selector, pues nuevamente vengo a listaspelículas.ts. En la parte inicial, aquí me dice que su selector es app lista películas. Ese es el selector de este componente, de lista películas componente, y donde yo lo estoy llamando es en el HTML, pero de otro componente, por medio de su selector. ¿Qué pasa si yo simplemente no lo presento? Con control / yo comento una línea, si en el caso que ustedes la quieran comentar, solamente como para probar, pues no. Yo vengo acá y ya no me presenta las listas de películas, porque las listas de películas están en ese componente. Yo vuelvo a quitar esto, pues no, para que se vuelva a presentar bien. Así mismo con control / lo descomento, lo grabo y aquí ya me la presenta. O sea, por medio de su selector estoy llamando a esta lista de películas. Ahora lo que vamos a hacer como ejercicio, lo que vamos a hacer a continuación es hacer que mi componente o el contenido de su componente lista de películas sea un componente reusable. Es decir, que mi lista de películas, su HTML, funcione tal y cual está funcionando en este momento. Es decir, por medio de un for comienza a recorrer cada uno de sus objetos y los presenta. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero yo lo que quiero es que cada vez que se llame a este componente, yo enviarle los objetos. ¿Por qué? Porque digamos, ¿qué pasaría si yo quiero hacer un listado de películas, digamos un ejemplo, solamente películas que fueron hechas en los 80? Entonces, yo lo que puedo hacer es enviarle ese contenido desde, en este caso, quien lo está llamando desde el appComponent.ts. Yo simplemente le envío esa información y lista de películas me va a presentar solamente lo que yo le estoy enviando. Es decir, que ya no se llenen en lista de películas.ts, sino que se llenen desde quien los está llamando, desde el componente que lo está llamando, y yo pueda hacer a lista de películas reusable. Es decir, que yo lo pueda llamar en cualquier momento, le puedo enviar la información y lo único que va a hacer es presentármela. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues primeramente me voy al appComponent.ts, aquí al appComponent.ts, y voy a agregar una nueva variable. Puedo agregarla acá arriba antes del onInit,
esta variable se va a llamar películas 80. Ese va a ser el nombre de mi variable, que va a ser realmente va a ser un objeto, un arreglo de objetos. Pero aquí yo le voy a declarar una nueva variable, películas 80. Y lo que voy a hacer es que en mi onInit voy a llenar a ese películas 80. Lo voy a llenar, le voy a poner unos cuantos datos. Recuerden que toda esta información, cuando yo ya tenga bien diseñado, en realidad debe de venir de un API. Toda esa información desde una base de datos pues conectada, pues no, y todo lo demás. Ahorita lo estamos haciendo solamente en modo de presentación. Pero yo voy a llenar, ¿cómo lo lleno? Pues con tis.películas80. Va a ser igual a un arreglo de objetos. Y le comienzo a ingresar los objetos con las llaves, punto y coma aquí al final para no olvidarme. Y le digo que va a tener las mismas propiedades, por ejemplo, nombre de película, dos puntos, por ejemplo, Terminator 1, por ejemplo, con su director, que tenga también una fecha de lanzamiento, que tenga un precio. Voy a crear unos dos objetos, coma, abro y cierro llaves, y básicamente que sea lo mismo que tengo acá, pues no, simplemente le cambio los datos. Le voy a llamar, por ejemplo, Volver al Futuro. Entonces acabo de crear primeramente a películas 80 y dentro del onInit pues lo inicializo para que tenga datos. Voy a crearme un par de objetos solamente y grabo los cambios. Entonces yo lo que quiero es que cuando yo llame al listado de películas, pues enviarle solamente estas películas que yo tengo aquí. O sea, no que se llene el listado en la lista de películas, sino que enviarle como, se puede decir, como un parámetro todos los datos desde el componente que no está llamando, pues, ¿no? Simplemente dos archivos que son Profesor, y no hay forma de filtrar las películas desde el otro objeto, o sea, por ejemplo, hacer como un map, ¿cierto? Un filtro sobre las películas que sean del año 1980, claro, sin necesidad de crear otro objeto. No sí, sería como más sí. práctico. Eso ya sería pues cuando ya estemos nosotros llamando a un API, ahí simplemente le mandamos los parámetros. Pero ¿desde dónde lo deberíamos hacer? Lo podríamos hacer desde el componente que los está llamando, ¿verdad? Más o menos lo que estamos haciendo aquí es interpretar eso, pues, ¿no? Digamos que aquí los estoy llenando manualmente, pero ¿qué pasaría que yo aquí llame a mi API y le mande el filtro que sean solamente de las películas de los 80? Pues aquí sería el lugar ideal donde yo lo puedo hacer. Y lo que hago es como el lista película, solamente que se me encargue solamente de recibir esa información y presentarla. O sea, solamente quiero dejar a lista películas para que solamente se encargue de la presentación. Y yo enviarle la información cada vez que varíe la información cuando yo lo llame, pues, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, se puede filtrar. Pero eso ya sería, pues obviamente, trayendo una información desde una base de datos y enviarle los parámetros y simplemente aquí llenar este objeto con lo que traiga el API. Bien, entonces, como tengo creado el objeto películas 80, ya lo inicialicé también, yo puedo irme al
al componente de lista de películas component.ts y si se dan cuenta, aquí tengo a películas y aquí lo tengo llenado también con su información. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente: no voy a permitir que películas tenga información. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a comentar todo lo que tiene que ver. Puedo comentar incluso desde aquí, desde el set timeout. Voy a comentar todo lo que está aquí. ¿Cómo lo hago? Pues lo selecciono y con control / comento toda esa línea. Es decir, no quiero que se me llene películas dentro de mi componente, sino que yo le voy a pasar toda esa información. Es decir, a películas, que si lo tengo que seguir teniendo declarado, yo le quiero pasar, cuando lo llame el componente, le quiero pasar para que se me llene de películas. Pero adicional, le tengo que agregar algo que se llama property bindings, que es con el @ input. Y le doy enter, abro y cierro paréntesis. Aquí lo que tienen que ustedes tener mucho cuidado es que ese input que yo acabo de agregar se tiene que importar aquí en la parte de arriba. Si no se les importó automáticamente, pues traten de agregarlo. Así como pasó con el onInit, pues el input también se tiene que agregar, se tiene que importar. Ustedes los pueden dejar simplemente aquí. A mí se me importó automáticamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Es decirle pues que películas no solamente va a ser una variable, sino que también yo le puedo mandar toda esa información como parámetros a través de cualquier otro componente. Es decir, yo puedo llamar cuando llame a mi componente lista películas, yo ya puedo enviarle la información desde otro componente para que se me llene a películas, sin necesidad de llenarlo en el componente. Y que solamente lista películas sea como presentación. Es decir, yo lo puedo llamar desde cualquier otro componente, mandarle cualquier otra información según las necesidades, y simplemente lista películas en su HTML lo que va a hacer es presentarme toda esa información. Bien, entonces ese es el cambio que quiero que hagan aquí en lista películas componentes. Simplemente todo lo que estaba dentro del onInit, que es básicamente el llenado de películas, pues lo comenten y que dejen a películas para recibir parámetros por medio del property binding llamado inputs. Hasta ahí me siguen. ¿Necesitan revisar alguna parte del código? Por favor me dicen para retroceder en la parte que se vayan quedando, pues y volverla a ver. Pero eso sería básicamente. Profesor, entonces ese input lo que hace es como que quede globalmente esa película y desde cualquier componente se pueda acceder a esos datos. Más que nada enviarle datos. Es decir, ¿quién está llamando por medio de su selector a lista películas? En este caso, lo está llamando el app component, ¿verdad? El app component por medio de su selector está accediendo a lista películas. Entonces desde el app component, cuando yo llame por medio de su selector a lista películas, yo le puedo enviar por ahí mismo el parámetro películas y que él me lo llene con la información que él tiene. Pero la función del @ input prove en sí, o sea, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Qué nos permite hacer esa @ input? Enviarle que el películas sea como un parámetro, es decir, que yo le pueda enviar información desde otro componente, él me recibe la información y él ya la puede utilizar. Es decir, básicamente lo que le estoy diciendo con este @ input es que él ya está en capacidad de recibir información desde otro componente. No necesariamente desde el mismo componente, sino desde cualquier otro componente que lo llame, le puede enviar la información para que él se llene. Ok, pues gracias. Ok, entonces en el appComponent.html, que es donde yo estoy llamando realmente por medio de su selector al componente de lista de películas, yo aquí le voy a agregar lo siguiente. Justo aquí, después del nombre, yo le pongo entre corchetes el nombre de mi variable, en este caso, o de mi arreglo de objetos, que está con el property binding @input. ¿Cómo se llama? Se llama películas, ¿verdad? Así le pusimos, películas, que vendría a ser este.
por medio de los corchetes, yo lo estoy en el app component.html, yo lo estoy invocando. Entonces le voy a decir que su contenido va a ser igual, entre comillas dobles, a películas 80. A películas 80. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues como el app component.html pertenece a appcomponent.ts y appcomponent.ts tiene a películas 80 y obviamente tiene llenado de sus objetos, yo le voy a decir que todo el contenido de películas 80 pues se lo envíe como parámetro a mi componente películas que está en mi lista de películas. Y ya lista películas no se encargaría de llenar, sino que simplemente recibe como parámetro y él luego lo presenta en su HTML. ¿Qué pasaría si yo voy a la ejecución y veo la información que está cargada? Vienen como solamente está cargado la información que yo le mandé. En este caso, las dos películas que agregué, que son las películas 80, Terminator 1, Volver al Futuro 1, solamente eso me está presentando porque eso fue lo que yo le envié como parámetro. Es decir, estoy dejando a lista películas como un componente reusable. Es decir, según lo que yo le quiera mandar o lo que yo quiera presentar, pues eso le envío. Y lista películas lo único que hace es recibir esa información y presentarla. Eso de esa manera es un ejemplo de cómo se pueden reutilizar los componentes. Ese es un ejemplo, pues ustedes pueden pensar en muchos otros ejemplos en los cuales yo pueda reutilizar el mismo componente y que vaya cambiando la información según lo que yo le voy enviando, pues, ¿no? Pero la idea es que el componente presente una lista de películas nada más, pues, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo está claro? Bien. Pues, profe, yo tengo muchas dudas porque no soy en clase pasada, pero ahí voy, hágale. Sí, no, dime, si tienes alguna duda, dime para resolverla. No, la idea es, pues, digamos, poder ver el video de la semana pasada y ponerme al día, o sea, ir como viendo la dinámica que va teniendo, digamos, el trabajo que están haciendo entender como la dinámica de la aplicación, cómo funciona. Sí, sí, básicamente te puedes ver el video de la semana pasada y luego y yo creo que lo vas a entender mejor. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es agregar un botón, pues aquí tengo el listado de las películas. Voy a agregar un botón para trabajar con lo que tiene que ver con los eventos que reaccionan a alguna acción del usuario, pues, ¿no? Voy a agregar aquí un botón al lado de cada una de las películas que diga eliminar. Por ejemplo, si yo quisiera presionar ese botón, pues se va a eliminar la película de mi listado. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a crear un botón. ¿Quién me hace toda esta presentación? Ya sabemos que me la hace listado de películas, ¿verdad? Entonces si yo me voy al listado de películas, mi HTML, aquí yo tengo, por medio del for, tengo el recorrido de todas las películas. Aquí tranquilamente, luego del nombre de la película, yo puedo agregar, por ejemplo, un botón. Digamos, botón, y ese botón que diga, por ejemplo, eliminar, que sea eliminar. Vamos a darle un estilo al botón, un estilo que tenga un margen, un rem, y este botón va a llamar a un evento. El evento lo voy a tener que crear, o a una función. La función la voy a tener que crear en mi componente, pues en el .ts. Aquí simplemente es presentación en el HTML. Entonces lo que voy a decirle que en el evento click, para llamar a mi evento click, es entre paréntesis a mi evento click va a ser igual, y entre comillas dobles el nombre del evento que yo quiero llamar. En este caso se va a llamar remover. Entre paréntesis. Profe, ¿no aplica los estilos de búsqueda?
Todavía no estoy incorporando estilos de Bootstrap porque obviamente no está cargada la librería. Pero sí vamos a ver algo con Material Design que también tiene que ver con estilos, pues, ¿no? Eso lo vamos a ver hoy mismo. Ya, entonces lo que estoy haciendo es llamar, cada vez que el usuario presione clic, pues se va a llamar a este método o esta función que se llama remover. ¿Qué le voy a enviar a ese remover? Pues le voy a enviar el índice del registro en el que estoy. ¿Cómo le envío el índice? Pues primeramente para declarar o para acceder al índice, yo tengo que irme aquí al ngFor, donde esté llamando a películas, agregarle un punto y coma, y aquí agregarle lo siguiente, ponerle let index va a ser igual a index. ¿Qué hago con esto? Pues decirle que también me permita utilizar el índice de cada uno de los objetos que estoy recorriendo. Entonces ese index es el que yo le voy a enviar a mi función. Por ejemplo, yo simplemente poniéndole aquí index, yo ya le estoy enviando ese index para que él sepa cuál es el que quiere remover a mi función remover cuando el usuario hace clic en el botón. ¿Okay? Entonces, ¿dónde yo declaro a esta función remover? Pues estoy en lista películas, me voy a lista películas.ts y es aquí donde yo puedo hacer esa función. Tengo que ponerle el mismo nombre, pues, ¿no? Remover. ¿Y qué es lo que va a hacer remover? ¿Qué es lo que recibe remover? Pues recibe parámetro index de tipo number. Este nombre index no necesariamente tiene que ser index, puede ser, simplemente es un nombre, pero ya sabemos que aquí es donde va a recibir el índice que yo le voy a mandar desde mi HTML cuando presione el botón y presione lo que tiene que ver con el evento clic. Vuelvo acá al TS y lo que le voy a decir es simplemente que this.películas, que ya está lleno, haga un punto splice, que es para borrar, que va a borrar lo que está en el índices, coma 1. Ese 1 es como para que solamente borre un solo registro. Y eso es todo. Entonces, acabo de crear el método o la función remover que recibe el índice, y por medio de ese índice yo lo voy a remover de mi arreglo de películas. Cada vez que yo presione el botón eliminar que está en mi HTML, pues se va a remover ese registro. Si yo vuelvo a la ejecución de mi programa, aquí ya tengo ese botón eliminar por cada uno de los registros. ¿Y qué va a pasar si yo presiono el botón eliminar? Pues sale y se me elimina, pues no se me remueve el registro. Si le doy refresh, pues vuelven a aparecer todos los registros, pues no. Pero es simplemente un ejemplo de cómo trabajar con los eventos del usuario, pues no. Simplemente es un botón que al darle eliminar se me elimina el objeto de mi listado, pues no. Esta es la función, cómo funciona, que lo estoy llamando desde el HTML, justo aquí. Es que el comando que borra de la lista es splice. Sí, ese es el comando que borra, splice, y le estoy mandando el índice. Y el comando que crea la lista ¿Cómo? no es igual que la lista en C# donde pone add, no. Sí, es muy parecido. Ajá. Déjame ver quién más se quiere conectar, perdón. Entonces, eso es básicamente lo que se hace en este evento, pues, ¿no? Ya, ahora lo que tú me preguntabas de los estilos, pues aquí en Angular se maneja algo que se llama Material Design. Nosotros nos vamos a ir a esta página, material.angular.io. Esto realmente es muy utilizado porque acá yo tengo varios componentes que yo los puedo utilizar dentro de mi proyecto.
estando aquí en esta página material.angular.io, yo puedo irme aquí al botón Get Started y aquí me explica cómo yo puedo utilizar a Angular Material dentro de mi proyecto. Pues simplemente yo ejecutando esta sentencia, yo agrego Angular Material a mi proyecto. Incluso lo podemos hacer siempre que vayamos a agregar algo con NG, ya sea un componente, un módulo o una librería. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es parar el proyecto. Con Control C se detiene mi proyecto y yo ya puedo agregar. Por ejemplo, yo simplemente copiando, perdón, Profe, NG, ¿qué significa? NG es como la abreviación de Angular. Y es por medio del cual yo puedo ejecutar todos los comandos de Angular. Es como que las iniciales de Angular, si te das cuenta, NG. Y se instalan obviamente cuando yo instalo Angular. Por ejemplo, yo primero instalo Node y de ahí ya puedo instalar Angular, instalo Angular y con NG pues ya puedo yo crear componentes, crear módulos, agregar librerías. Entonces este comando de aquí vamos a ejecutarlo dentro de nuestro proyecto, pues, ¿no? Vamos a nuestro proyecto acá. Normalmente el Node.js y esto se instala en el usuario base, ¿cierto? Del equipo. Exactamente, sí. Ok, entonces yo voy a instalar esta librería con ng add @angular/material. Simplemente le doy enter. Aquí me va a pedir que, bueno, qué estilo quiero utilizar. Realmente aquí pueden escoger cualquier estilo. Aquí ya les va a preguntar. Pueden escoger cualquier estilo una vez que se instale el paquete. Porque al final nosotros cuando estemos utilizando los componentes somos los que le damos el estilo. Aquí pueden escoger realmente cualquier estilo. Yo voy a escoger el primero. Aquí que se aplique de manera global la tipografía, le voy a poner que no quiero que se me aplique globalmente. El browser animation, si le voy a poner que sí, con Y. Y se comienza a instalar todo lo que tiene que ver con este paquete de Angular Material. Aquí esperemos que se instale, pero básicamente ustedes lo que tienen que ver aquí es la documentación, pues, ¿no? Material.angular.io. Si yo me voy a la sección de components, aquí están todos los componentes que se pueden utilizar en nuestros proyectos. Simplemente hay que ir a la documentación y yo puedo ver absolutamente todos los componentes. Tenemos botones, tenemos tarjetas, tenemos algo que vamos a utilizar ahora que es el toolbar, ¿verdad? Es muy parecido a lo que se hace en Bootstrap, pero acá obviamente hay que hacer ciertas importaciones y todo lo demás, pues, ¿no? Aquí, bueno, ya se instaló, quedó instalado. Si yo me voy a mi app module, aquí veo como uno de esos componentes de Angular Material ya quedó instalado, que es el browser animation. Bien, lo que voy a hacer ahora es crearme un nuevo módulo. Me voy a crear un nuevo módulo que contendrá todo lo que tiene que ver con Angular Material. Es decir, voy a separar para que solamente en un módulo llamado Material voy a utilizar todos los componentes de Angular Material. Entonces, muy parecido a cómo creamos un nuevo componente, pues ahora voy a crear un nuevo módulo. Actualmente en el proyecto tenemos un solo módulo que es el appmodule.ts, y ese appmodule.ts yo aquí declaro todos los componentes que ya están creados y que voy a utilizarlos. Es decir, en un módulo yo puedo tener varios componentes. En este caso está el app component y está el lista películas component, que son los dos únicos componentes que tenemos hasta ahora en nuestro proyecto. Pues voy a crear ahora un nuevo módulo. Ya no voy a utilizar el appmodule.ts, sino que voy a utilizar un nuevo módulo que es el que se va a encargar de importar todos los componentes de Material Design para yo comenzar a ordenar un poco mi proyecto. Entonces en la terminal yo voy a ejecutar el siguiente comando: ng generate, muy parecido a lo que es crear componentes, pero en vez de component le voy a poner módulo, espacio, el nombre de mi módulo. En este caso le voy a poner
material. Ese va a ser el nombre de mi módulo. ng espacio generate espacio module espacio material. Y simplemente darle enter para que se me cree mi módulo. Y listo, es realmente sencillo. Aquí queda. Ese módulo se puede crear directamente desde Visual Studio Code. Desde Visual Studio Code, sí, se lo puede hacer, creo que dándole clic derecho aquí, agregar nuevo archivo. A mí me gusta más usar los comandos, me gusta, incluso hasta para no olvidarme, siempre trato de hacerlo por medio de comandos. Pero aquí en Material ya tenemos el nuevo módulo, ¿verdad? Aquí tenemos el nuevo módulo, ya viene con importaciones ya creadas. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a agregar ese nuevo módulo Material, lo voy a agregar a mi módulo que ya lo tengo en este momento, que es el app.module.ts. Aquí en este módulo que acabé de crear, que es el Material, aquí solamente me voy a concentrar en los componentes de Material, de Angular Material. Solo los componentes de Angular Material los voy a importar aquí. Pero para poderlos utilizar, pues yo me voy al módulo. Como les decía, un módulo puede contener a otro módulo también. Entonces en el app.module.ts yo voy a agregar ese nuevo módulo que acabé de ingresar. Primeramente lo puedo importar o directamente desde la sección de imports. Aquí justamente en imports, porque lo voy a importar, yo puedo crear lo siguiente. Puedo dar aquí una coma, puedo poner Material Module, me lo reconoce, escojo este para que se me importe directamente. Y miren cómo se me importó directamente. Si no se les importa directamente, bueno, les hace falta ciertas extensiones que al final les voy a decir cómo instalarla. Pero la idea es que quede importado ese módulo. Y Material Module from Material, que es el folder que está aquí, Material / Material.module. Siempre van sin las extensiones. Es decir, yo no tengo que poner aquí .ts, no, sino que simplemente con material.module, con eso es suficiente. Pero ya queda importado. Como les decía, un módulo puede contener incluso a otros módulos, pero yo estoy separando la lógica para que en mi módulo de material.module solamente vayan los componentes de Angular, de Angular Material, para no enredar todo esto, pues, y no hacer las importaciones de Angular Material aquí, sino que todo vaya en material.module y tener como que un poco más ordenado todo, pues, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer en Angular Material? Yo quiero utilizar un toolbar. Yo aquí en Material Angular, yo me voy a los componentes, busco aquí a toolbar para darme una idea de lo que quiero hacer. Aquí ustedes, en esta documentación de Material, ustedes pueden ver absolutamente todo. Pueden ver el código, cómo se los utiliza, cuáles son sus referencias en el TypeScript, cómo hago las importaciones y todo lo demás. Aquí tengo que llamar cuando lo importe. Bien, entonces lo que voy a hacer es importar. ¿Dónde lo quiero importar? Pues en mi módulo de material.module.ts. Entonces aquí donde yo lo voy a importar, poniéndole import. Incluso puedo copiar todo lo que está aquí, no hay ningún problema. Y simplemente lo pego acá. De esa manera estoy importando para que se puedan utilizar todo lo que tiene que ver con toolbar. Pero primeramente lo tengo que importar. Una vez importado, para poderlo utilizar, pues yo tengo que exportarlo. ¿Cómo hago eso? Pues aquí le agrego, puede ir justamente aquí después de las declaraciones, hago un export, pues para que se lo pueda utilizar, dos puntos, abro, cierro corchetes, y aquí simplemente llamo a este nombre. Si se dan cuenta, como yo sé que todavía no está siendo utilizado, es porque incluso el color está diferente a los que ya están siendo utilizados. Una vez que yo lo comience a utilizar, ya ese color cambia a un color más brillante. Por ejemplo, aquí en Export lo utilizo y miren cómo automáticamente cambia. Aquí va una coma
para que no haya errores. Pero lo que estoy haciendo es primeramente importar al toolbar, a este material de toolbar, para poderlo utilizar. Y lo que hago es exportarlo para que pueda ser llamado desde cualquier lugar que yo lo utilice. Como este módulo, material.module, está dentro de mi módulo principal, que es app.module.ts, basta con yo ponerlo aquí para que se lo pueda utilizar en todos los componentes de mi proyecto. Simplemente lo comienzo a utilizar y listo. Entonces, ¿dónde lo quiero? Pues yo lo quiero en la pantalla principal de mi proyecto. Para eso yo me puedo ir al mi componente de appcomponent.html y yo lo puedo comenzar a utilizar aquí, pues, ¿no? Ahora, yo les explicaba que yo por cada uno de mis partes de mi pantalla yo puedo crear componentes. Por ejemplo, si yo quisiera un toolbar aquí arriba, pero yo ese toolbar, o sea, toda la lógica de mi toolbar yo lo quiero poner en un componente para solamente, incluso ese mismo componente que va a contener el toolbar, utilizarlo en cualquier otra parte, pues yo puedo hacerlo. O sea, yo voy a crearme un nuevo componente que solamente se dedique a la parte del toolbar. Es decir, un componente para el toolbar, puedo tener otro componente para el footer. Pues voy a crearme un nuevo componente que solamente funcione para mi toolbar. ¿Cómo hago eso? Pues primeramente tengo que detener la ejecución de mi proyecto. Está detenido, nunca lo ejecuté. Bien. Voy a crearme un nuevo componente que se dedique solamente a la parte del menú. ¿Cómo creo componentes? Pues con ng generate component y le doy el nombre de mi componente, en este caso menú. Ahora, si bien es cierto yo puedo escribir todo esto ng generate component, también simplemente lo puedo dejar en iniciales. Por ejemplo, ng g de generate y c de component. De esta manera también funciona. O sea, no necesariamente tengo que escribir todo, sino que basta con escribir las iniciales de lo que yo quiero y eso va a ser suficiente. Por ejemplo, hace un rato hicimos lo que es el generate module. Si yo pongo solamente ng espacio g espacio m, ya con eso sería suficiente. En el caso de crear nuevos componentes, basta con poner las iniciales y ya con eso Angular me lo va a reconocer. No es necesariamente escribir todo, pues, ¿no? Y le hago un skip test para que no me cargue esos archivos de test. Igual true. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le dé enter? Se me va a crear el nuevo componente. Siempre son 3 archivos, que es el HTML, el TypeScript y la hoja de estilos. Pero ya con eso, si yo me voy aquí a todo lo que es la estructura del proyecto, aquí ya veo que se me creó el componente, una nueva carpeta llamada menú, y aquí están todos mis componentes. Bien, entonces yo quiero que en mi menú component vaya todo lo que tiene que ver con la lógica del menú. Ahora, si se dan cuenta, el menú component.ts también tiene su selector, y ese selector pues tiene que estar siendo llamado. Por ejemplo, aquí está siendo exportado, pues ahora yo simplemente con llamarlo por medio de su selector ya lo voy a poder utilizar. Es decir, está declarado en mi módulo principal y por medio de su selector pues yo voy a poder acceder a él. Voy a concentrarme en el HTML de mi nuevo componente, ¿verdad? Y aquí es donde yo le voy a utilizar lo que es el componente de Angular Material. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente invocándolo con mat toolbar. Buscándolo con mat toolbar, aquí le puedo poner por ejemplo menú, digamos, como para que se vea. Y aquí es donde yo voy a poner todo lo que tiene que ver solamente con el toolbar. En este componente, en este HTML de este componente, voy a poner todo lo que tiene que ver con el toolbar. Incluso le puedo poner aquí un color. Vamos a ponerle un color primary.
estos colores primary, danger, esto es propio de Angular Material. Ya les voy a explicar dónde conseguir esos colores. Pero bueno, yo quiero que se presente ese menú, entonces obviamente lo tengo que llamar por medio de su selector, pues, ¿no? En el appComponent.ts, sí, en el appComponent.ts yo lo voy a agregar. En el HTML vendría a ser, pues, ¿no? En el HTML, así como llamé al app lista por medio de su selector, pues yo le voy a decir que llame también a ese nuevo menú, pues, ¿no? Por medio de su selector. ¿Cómo lo hago? Simplemente llamándolo por medio de su selector, que se llama app menú. Si no se acuerdan cuál es el nombre del selector, pues voy al archivo TypeScript de menú y aquí está el nombre de su selector. Entonces yo lo quiero agregar en mi componente principal, que es el appComponent.html, y simplemente por medio de su selector lo invoco y lo presento en mi pantalla principal, pues, ¿no? Voy a ejecutar mi proyecto con ngserv-o. Y lo que debería pasar es que en mi pantalla principal, pues ahora se va a presentar ese nuevo menú, que sabemos que es un componente, pues, ¿no? Es un componente y ese componente tiene su propio HTML, pero también estoy utilizando Angular Material. O sea, realmente estoy haciendo varias cosas ahí. Aquí la primera vez que se agrega Angular Material, pues sí demora un poco. Pues es la primera vez porque están terminándose de compilar todos los paquetes. Y aquí está. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se pintó lo que es el menú. Pero ustedes tengan en cuenta que este menú es un componente. O sea, es un componente que está siendo llamado a través de su selector. Y acá lo que tiene que ver con las películas es otro componente. O sea, yo puedo tener varios componentes y que realicen cada uno algo específico. Y simplemente por medio de su selector, pues yo lo presento de la manera como yo lo necesito, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que esto se vea como un menú? Pues Angular Material. Si me voy a Angular Material, pues acá tengo la manera de cómo yo utilizar todo lo que tiene que ver solamente y exclusivamente con el toolbar. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ok. Yo lo que voy a Profe, hacer pues, ahora... resumiendo, segundo como lo yo entiendo, pues cada elemento del DOM Sí, dentro de, pues eso es el objeto, lo que llama Angular componente. componente, sí. Es un elemento del DOM, Ujú. sea el menú, sea una lista que está mostrando ahí a través de alguna. Usted utilizó para eso, para mostrar la lista, el div, ¿no? Un div. Dentro del div no utiliza un párrafo o algo así, o para mostrar, ¿no? O un data table o algo así. Bueno, en lo que tiene que ver con Angular Material, él tiene sus propios data tables, que eso también lo vamos a ver pues más adelante. Pero ahorita como estamos haciendo pues lo más básico posible, pues, ¿no? Pero Angular Material tiene su propio data table, así como esa librería que veíamos en el curso del data table, pues Angular también tiene algo muy similar. Simplemente se lo importa y luego se lo utiliza, pues, ¿no? O sea, yo lo que quiero primero que entiendan es lo más básico de Angular, para luego ir pasando a conceptos más profundos, pues, ¿no? Pero básicamente yo quiero que quede claro el funcionamiento de los componentes. Funcionamiento de los componentes, cómo hago las importaciones, cómo utilizar Angular Material. Pero Si cada objeto, sí, cada objeto utiliza, o cada elemento sí. del DOM tiene que importarlo a través pues, de la herramienta que provee Angular para eso. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso del toolbar, si yo quisiera cambiar algo en el toolbar, pues simplemente me voy al componente del menú, pues, ¿no? Y ahí hago todos los cambios, agrego y todo lo demás. O sea, no necesito
cambiar nada más y concentrarme nada más que solamente aquí en este componente. Si se dan cuenta aquí cómo va desapareciendo el menú conforme yo me voy bajando, pues yo quisiera que este menú como que quede siempre visible, pues o sea, si yo bajo por más datos que yo tenga, incluso puedo agregarle aquí más películas, pues no, le voy a agregar más películas y hacer un estilo aquí puede ser un estilo de CSS para que el menú quede como que siempre ahí visible, por más que yo baje la pantalla, pues siempre quede ahí visible. Simplemente es un estilo de CSS. Por ejemplo, incluso puedo agregar más películas. ¿Dónde agrego las películas? Pues ¿quién está llamando? appcomponent.ts, que es donde estoy llenando las películas de los 80, pues no. Puedo incluso crear más películas. Ustedes quieren, las pueden crear, si no, no. Yo voy a agregar más películas pues para que tenga más detalle. Voy a agregar un par de películas más. Pues, profe, usted puede poner una película y le que le da para 20. No retroceder nunca o rendirse jamás. Retroceder Eso nunca. tiene, esa tiene desde la 1 hasta la 20. Sí, no, esa tiene más. Yo voy a agregar unas 4 nada más. O sea, la idea es que como que quede, si ves, se va para abajo, pues no, pero el menú desaparece. Yo quiero que el menú quede estático, pues no, que no se esté desapareciendo conforme yo bajo la pantalla. Entonces, ¿cómo hago eso? Primeramente, entendamos, ¿quién está llamando? ¿Quién tiene toda la lógica del menú? Pues menú, aquí está, menú HTML, pues no. Este es básicamente el que hace por medio del material Math Toolbar, pues hace esa presentación de ese toolbar. Si yo le quiero dar un diseño a este Math Toolbar, bueno, voy a copiar este nombre. Yo simplemente me puedo ir al CSS de mi componente, en este caso menú component.css, CSS, y yo lo que hago es, le puedo crear aquí un estilo, solamente que aplique para Math Toolbar. Por ejemplo, digámosles que tengo una posición sticky, me parece que se llama esa propiedad, así se llama sticky, que también tenga posición, esto es para dispositivos móviles, pues no. Le voy a agregar ese estilo, solamente que aplique para Math Toolbar. Obviamente lo hago en el CSS de menú component, para que mi toolbar pues no se esté desapareciendo, sino que como que quede pegado ahí en el mismo sitio, pues no. Entonces, si yo voy a la ejecución de mi proyecto, y por más que yo tenga contenido, siempre aquí no funcionó. Vamos a ver, Math Toolbar, aquí en menú component, no, se sigue yendo para abajo. O sea, yo lo que quiero es que se me quede como que permanentemente ahí, pues, ¿no? Pero se llama Math. ¿Por qué le ponen Math? ¿Cómo? ¿Por qué le ponen Math al objeto de barra de herramienta? Bueno, porque estoy accediendo al componente, pero de Angular Design, pues, ¿no? Angular Design es que AT, MAT. MAT, sí, exactamente. Estoy poniéndole un top, de repente. Sí, me faltaba ponerle un top ahí. Pues la idea es que quede el menú, pues no se mueva, pues, ¿no? Por más que yo me vaya para abajo. Quede como que permanentemente ahí. Entonces, si nos vamos a Angular Design, yo por ejemplo, aquí ustedes tienen varios componentes que los pueden utilizar, incluso pueden ir practicando con cada uno de ellos, pues cuando tengan tiempo. Por ejemplo, si me voy a la sección de botones, incluso yo aquí tengo el código, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero utilizar, miren que es muy parecido a lo que es Bootstrap, pues, ¿no? Si yo quiero utilizar, por ejemplo, este botón o este de aquí, yo sé que este botón es Basic y que su color es Primary.
incluso aquí pueden ver el código de cómo utilizarlo. Obviamente primero lo tienen que importar. Siempre hay que importarlo primero. De la manera como lo tengo que importar es de esta manera. Tal como hicimos con el toolbar, pues tengo que importar también el botón para poderlo utilizar. Pero el código, una vez que ya esté importado, pues más o menos quedaría así. Por ejemplo, este es para lo que tiene que ver con el basic. Si se dan cuenta acá este es para el basic, este es para el que tenga color primary. Yo por ejemplo, si yo quisiera utilizarlo, por ejemplo, yo lo puedo utilizar en mi ejemplo aquí para este botón, para que no tenga este estilo aquí todo gris, sino que tenga un botón que sea de tipo Angular Material, pues no, y yo voy agregando esos estilos. Entonces lo primero que tengo que hacer es importar al botón como tal, pues no. ¿Cómo lo hago? Pues aquí tengo el ejemplo de cómo importarlo. Yo incluso puedo copiarme esto, donde estoy haciendo todas las importaciones en mi menú de Material Module, ¿verdad? Aquí es donde yo estoy haciendo todas las importaciones de Material Design. Para que quede en un solo sitio, pues simplemente lo agrego. Y para poderlo utilizar, pues tengo que ponerlo en la sección de Export. Justo aquí, tal como hice con el toolbar, pues lo agrego aquí en Export. Entonces ya de esa manera yo puedo utilizar todos los botones de Material Design en cualquier parte de mis componentes, en cualquier HTML que yo tenga dentro de mi proyecto. ¿Dónde está ese botón? Está en listas películas.html, listas películas HTML. Aquí yo le agregué ese botón eliminar. Entonces yo quiero que lleve pues el estilo de ese botón, pues simplemente yo puedo aquí agregarle el matte button. Y darle un color. El color sea igual. ¿Qué color, por ejemplo, podríamos utilizar para lo que tiene que ver con lo que queremos? Por ejemplo, el warm, que sea un color rojo, pues no. Yo le puedo poner ese color aquí, que sea warm. Entonces, simplemente con agregar matte button y dándole un color, pues la idea es que aquí cambie, pues no. Aquí está mi botón, ya ha cambiado con su estilo. Pero bueno, yo quisiera que no sea este estilo del botón, que es prácticamente que estoy utilizando es el basic, que es este. Yo quiero que sea más bien el race, que tenga como que un fondo. Pues para utilizar eso, pues me voy al código. Y aquí donde dice race, por ejemplo, que son estas partes de aquí, por ejemplo race, yo puedo, en vez de solamente utilizar el matte button, puedo utilizar el matte race button. Simplemente lo copio. Y en vez de utilizar el matte button, puedo utilizar el matte race button. Y aquí ya cambia, pues no. O sea, ahí como que le voy dando estilos a mí. Y la funcionalidad es la misma, porque le doy a eliminar, pues se elimina. Y se van eliminando las películas. Eso no cambia. Simplemente lo que estoy haciendo es a nivel de diseño, pues no. Entonces esta parte de todo lo que tiene que ver con los componentes de Angular Design, pues sí, sería bueno que ustedes aquí vean qué es lo que se puede hacer. Aquí tenemos varios usos. Por ejemplo, tenemos las tarjetas, los checkbox, incluso los day picker. Tenemos también lo que son los icons. Por ejemplo, yo quisiera que aquí en mi toolbar, quisiera que aquí se agregue un icono. Puedo utilizar los iconos aquí de Angular Design. Para eso me voy directamente al componente de menú, y ahí es donde voy a hacer los cambios, pues, ¿no? Me voy a concentrar solamente aquí en el HTML de mi menú.component, y aquí le voy a agregar, ya le voy a quitar esto de menú. Aquí dentro del toolbar voy a hacer un span para que haya cierto espacio.
Voy a crear un enlace, diga A. Y aquí dentro de ese enlace voy a llamar a un botón, por ejemplo con Math Button. Y dentro del enlace voy a llamar a un icono. Pero para llamar al icono, que tengo que hacer? Pues importarlo. O sea, tengo que importarlo primero. Y ¿dónde lo tengo que importar? Pues es en menú, material, menú, module. Y aquí es donde yo lo puedo importar. Yo puedo copiar esto. Pego. El nombre del icon viene a ser Math Icon Module. My icon module de material icon. Y también lo exporto aquí en la parte de abajo, Math icon module. Entonces ya puedo utilizar los iconos. Me vuelvo a mi material component.html. De aquí simplemente ya lo puedo llamar a ese icono. Vamos a decirle Math icon. Y qué icono le quiero enviar aquí, que es aquí donde lo tengo que poner. Pues yo me voy a la documentación. Yo aquí en Google puedo buscar material.io icons, que ahora lo tiene el fonts.google.icons. Y aquí tengo todos los iconos que yo puedo utilizar. Por ejemplo, quiero utilizar un icono que haga referencia, por ejemplo, a las películas. Pues no, yo simplemente busco algo parecido, por ejemplo, movies. Quiero utilizar, por ejemplo, este, local movies. Y aquí me dice incluso cómo utilizarlo. Por ejemplo, local-movies. Entonces, es de esa manera como yo lo tengo que llamar aquí en mi proyecto, con local-movies. Le voy a decir que lleve el nombre películas. Entonces lo que estoy haciendo es en el toolbar agregar simplemente un botón que lleve un icono y que lleve un nombre. Entonces si yo me voy a la ejecución de mi proyecto, pues ya lo tengo que tener aquí. Aquí está mi icono y aquí está con su respectivo nombre, y este simplemente es un botón. Pues no, si yo presiono este botón, pues yo podría poner una acción que siempre me retorne a mi película, pues no. Entonces, como les decía, el tema de Angular Material, pues cada uno de sus componentes, ustedes su utilización, ustedes lo pueden ver aquí. Aquí tienen toda la documentación de cada uno de los componentes de los cuales ustedes quieran utilizar. Pueden ir probando los diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, del icon, pues aquí tenemos la importación, que fue lo que hicimos en el menú del módulo del menú. Pues primeramente siempre hay que importarlo, pues no. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran revisar? Porque hasta aquí nomás va a llegar la clase. Pues eso fue todo lo que vamos a ver ahora, pues para que ustedes puedan replicar este proyecto cuando tengan tiempo, y ya simplemente ya para la siguiente clase ustedes ya sepan cómo crear componentes, cómo crear módulos, cómo utilizar más que nada el Material Design. Entonces básicamente esto es lo que hemos hecho, pues no. Esto fue lo que hicimos hoy en nuestro proyecto. Pues vamos a hacer una revisión de todos los temas que vimos. Profesor, cuando uno elimina un objeto, no hay necesidad de refrescar la lista para que muestre el cambio. ¿Cómo? Cuando eliminas el objeto. Ajá. Sí, profe. No es necesario. Presionas el botón y automáticamente se elimina. Es como lo que tenemos acá, mira.
tenemos aquí las películas cargadas, pues, ¿no? Yo quiero eliminar esta, por ejemplo. Le doy a eliminar y ya se me eliminó. ¿Sí ves Sí, cómo? correcto, Sí. sí. Y así puedo eliminar todas. No necesariamente tengo que refrescar. Incluso eliminé todas. Claro, como esto está simplemente en memoria, pues si yo le doy a refrescar, se vuelven a aparecer todas las películas, pues, ¿no? Ok, sí. Pero la Sí, idea, sí, pues, sí. eso es que se elimine, Claro, pues que se elimine la base de datos, pues no, ya no vuelva a aparecer. claro, profe, sí. Sí. Entonces, básicamente, en resumen, pues lo que vimos, primeramente fue el uso de lo que es la reutilización de los componentes. ¿Cómo lo hacíamos? Pues simplemente en el componente principal que yo quiero que reciba la información, pues le agregábamos el property binding input para yo saber que a ese arreglo de objetos yo le voy a poder enviar información desde cualquier otro componente. Y en el componente donde yo lo utilice, por ejemplo, para nuestro ejemplo, ¿quién va a utilizar ese componente? Por medio de su selector, que es el app.component.html, por ejemplo. Yo a través de su selector lo invoco, a través de corchetes accedo a lo que es su property binding, que es películas, que está en mi componente app lista películas, que va a ser igual a lo que yo le envíe. En este caso le estoy enviando solamente las películas de los 80 para que lo presente en su respectivo HTML, pues, ¿no? ¿Qué más vimos? Vimos la utilización de eventos, realmente algo muy básico, pues crear un botón, hacernos una función en el TypeScript, le enviamos el index y simplemente elimina o remueve ese objeto por medio de su index. Vimos lo que es Material Design. Ustedes tienen que ir a material.angular.io y instalar primeramente la librería para poderlo utilizar. Siempre hay que instalar esas librerías. Si no se la instala, pues no se la puede utilizar. Una vez que ya está instalada, ustedes pueden irse a la documentación y ver todo lo que se puede utilizar. ¿Qué hacíamos? Crearnos un módulo. ¿Por qué? Porque yo quiero que en ese módulo yo poner todo lo que tiene que ver solamente con Angular Material, pues, ¿no? Para tener un poco más organizado, creamos un módulo, en este caso con ng generate module, y le damos un nombre, en este caso se va a llamar Material, y lo agregamos en el módulo principal. ¿Para qué? Para que ustedes saben que yo puedo agregar varios módulos dentro de mi mismo módulo. Mi módulo principal siempre va a ser el app.module, pero este módulo puede contener a otros módulos. Entonces yo comienzo a separar un poco como quien dice, todo mi proyecto. Pues ya sé que en este módulo Material va a ir todos los componentes de Material, y asimismo si yo quiero hacer otro módulo que se dedique a otra cosa, pues también lo puedo hacer. Y aquí lo que hacíamos era comenzar a importar los componentes de Angular Material. Todas estas importaciones ustedes los tienen en la documentación, en la página oficial de Angular Material. No es necesario que se lo aprendan de memoria, simplemente van a la documentación, lo copian y lo ponen en este caso en el módulo en el cual ustedes lo quieran utilizar. Por ejemplo, en este caso material.module.ts. Yo hago todas esas importaciones. Luego que hicimos luego crear un componente que se dedique solamente al menú, para comenzar a separar todas las partes de mi pantalla. Pues en este caso creamos un componente llamado menú. Aquí puedo simplemente trabajar con las iniciales, no necesariamente tengo que poner ng generate espacio component menú, sino que lo puedo hacer también con sus iniciales, pues, ¿no? Una vez que he creado el componente, pues yo comienzo a utilizar el toolbar dentro del HTML. Como yo ya puedo utilizar tanto el toolbar como a los botones como el icon, porque lo tengo ya importado en el módulo, pues yo simplemente ya lo llamo con mat. Igual toda esta documentación, como les decía, cómo utilizar los botones, cómo utilizar el toolbar, pues ustedes simplemente se van a la documentación oficial y ya desde ahí ya lo pueden ver, pues, ¿no? O sea, no es necesariamente que si no se acuerdan cómo se utiliza algún componente en específico, ustedes se van a la documentación, ya que ustedes tienen varios ejemplos de cómo, ejemplos, no solamente el ejemplo, sino que tienen también el código en el cual ustedes lo puedan utilizar, pues, ¿no?
si queremos cambiarle el estilo, por ejemplo, un botón, pues ya nos vamos aquí a la documentación. Aquí vemos todos los estilos que tiene solamente el botón. Por ejemplo, este botón Raise y con su nombre, por ejemplo, Basic. Aquí está el ejemplo, por ejemplo, escojo Matte Raise Button, el color Basic, y el resto, pues si yo le quiero seguir dando estilos, pues le puedo seguir dando estilos, pues, ¿no? Pero básicamente aquí está lo que yo puedo utilizar directamente de Angular Material, pues, ¿no? Entonces eso fue todo lo que vimos el día de hoy. Esta clase igual va a quedar grabada, entonces yo la voy a subir en el caso que ustedes la quieran revisar. Pero sí me gustaría que revisen por su cuenta cada uno de los temas que vamos revisando y hagan sus propios proyectos, pues, ¿no? Porque la única manera de aprender es uno mismo poniéndose a hacer sus propias cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda ya para despedirnos? Todo claro, Carlos. Gracias. Y bueno, voy a revisar el video porque sí he estado también trabajando y más que todo fue escuchar la clase. Ok, está bien, no hay problema. Perfecto. Listo. Profesor, muchas gracias por la clase y su tiempo. Estuvo muy buena, muy interesante. Sí. Gracias y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Te Feliz cuidas. fin de semana, profe, que esté bien. Bye, cuídense.